Qué bueno que estás en la casa del Señor, congregándonos el primer domingo del mes de agosto. Te quiero decir que ya casi llega Navidad. Ya tenemos que prepararnos para Navidad porque llega agosto, termina agosto, después ya llega rapidísimo diciembre. Bueno, te quiero explicar que me saco y me pongo mi anteojo porque tengo un problema. Yo con el anteojo veo de cerca, pero con el anteojo no veo de lejos. Entonces, para verte tengo que sacarme mi anteojo. Bueno, para que me puedas comprender en esta mañana, como escuchamos, Edu estuvo orando por el pastor. El pastor está en un tiempo de Selá con el Señor. Con el Señor obligadamente le dejó en la casa sin poder salir de reposo. Y bueno, fueron ya los días difíciles pasaron. Yo le animo, le convenzo, le digo a cada rato que yo sola no puedo, que él se tiene que levantar, que no puedo con todo. Entonces él me dice, soy importante, era él, me dice, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes le vean, díganle, pastor, te necesitamos, pastor, te extrañamos. Entonces, ya está terminando su reposo, gracias a Dios. Estaba con una bronconeumonía a punto de internarnos y por gracia del Señor, él no se internó, está saliendo ya de su cuadro difícil y bueno, el Señor le lleva en este tiempo a poder concentrarse en él y me dijo en estos días, estoy hablando con Dios, me dice. Entonces, gloria a Dios, ¿verdad? El Señor le dice, deja tus actividades, ahora vas a concentrarte en mí. Entonces, como cualquier ser humano, a veces las defensas bajan y vienen las enfermedades, pero ahí estamos en nuestra batalla como cualquiera de ustedes, ¿sí? Entonces tenemos un mismo Dios, una misma fe y estamos firmes. Por ese motivo me toca a mí dar la palabra hoy. Así es que ponete tu cinturón, abrí tu Biblia, si trajiste tu agenda, anotá, para los que les gusta anotar las prédicas. Nuestra prédica de hoy se llama Los milagros y la fe. Multimedia, háganme nomás señas, porque yo a veces me olvido de poner mi micrófono cerca mío, ¿verdad? ¿Escuchan bien? ¿Sí? Si hay necesidad, apagamos los ventiladores. Pero como tenemos un clima tan lindo en Paraguay, en pleno invierno, un calor, ¿verdad? ¿Quién como nosotros? Bueno, nos vamos a la prédica de hoy en el primer versículo, Juan 20, 30, 31. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Queremos que tú puedas hablar a nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo guiando toda esta prédica. Nosotros preparamos nuestra mente, nuestro corazón para poder recibir tu palabra. Y te pido, Señor, que tu palabra pueda ser sembrada en esta mañana en buena tierra y que dé fruto a 100 por 1 en el nombre de Jesús. ¿Qué nos dice Juan 20, 30, 31? El propósito de este libro se refiere a la Biblia. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ustedes saben que Jesús hizo en su tiempo de vida, de ministerio aquí en la tierra, una de las cosas que él hizo más resaltante dentro de su ministerio fueron los milagros. Y ustedes saben que Jesús
El mismo de ayer, de hoy y de siempre, sigue haciendo los milagros, sigue haciendo milagros. Los milagros que Él hizo en su tiempo de ministerio, la cantidad de milagros que se escribieron en la Biblia son 36. Solamente tengo tiempo de citarles. El primer milagro, o sea, uno de los milagros de Jesús, no fue el primer milagro, pero uno de los milagros, sanó a una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Curó a ciegos, sanó a la hija endemoniada de una mujer cananea, alimentó a una multitud con 7 panes y algunos pescados, sacó una moneda de la boca del pez para pagar los impuestos, secó una higuera, curó a una persona de un ciego, sanó a un hombre sordo y tartamudo, expulsó a un demonio de un hombre, la pesca milagrosa, abundante que llenó 2 barcos, sanó a la suegra de Pedro. Este milagro hizo en un día de reposo. ¿Y qué pasa? Como estaba en un tiempo donde estaban también los fariseos, los maestros de la ley, ellos se enojaban cuando Jesús hacía milagros en un día de reposo y siempre le hacían preguntas como para que él pueda tener errores. Este fue uno de los milagros que hizo en un día de reposo, porque dice, Dios es también Dios en días de reposo. Resucitó a la hija de Jairo, sanó a otro paralítico en Capernaum. Este es el evento que vemos que los hombres que tenían fe y le llevaban al paralítico, dice que destecharon el techo y le metieron ahí al paralítico. Sanidad de un hombre poseído de muchos demonios, sanidad de un muchacho poseído, curación del siervo del centurión, expulsó de un hombre un demonio, resucitó a la hija de una viuda, restauró la oreja cortada de un siervo del sumo sacerdote, sanó a un hombre con hidropesía, ¿qué quiere decir? Acumulación de líquido en su cuerpo. Sanó a una mujer encorvada, curó a los 10 leprosos, sanó a un mendigo ciego en Jericó, la pesca milagrosa, alimentación de la multitud, creo que eso ya leí, sanidad de un hijo oficial del rey, caminó sobre el mar, sanó a un ciego de nacimiento, cambió el agua en vino y el último milagro, el de la resurrección. Ese Jesús de ayer es el mismo de hoy. Jesús hizo muchas señales y milagros. Y como dice acá en la palabra, ¿por qué hizo? Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis en Jesús. Porque nosotros los seres humanos nos cuesta creer en algo que no vemos. ¿Es así o no es así? Nos cuesta creer. Cuando vemos ahí recién parece que creemos, ¿verdad? Dice, creer que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Sus milagros tenían un propósito. Vamos a ver, seleccioné de estos milagros solo 4 o 5. Vamos a ver el primer milagro, que es Juan 2:11. Podemos irnos a Juan 2:11, creo que es el primer milagro. Sí, es el primer milagro. Cuando Él convirtió el agua en vino. Dice en el versículo 11, estaban en unas bodas normales, ¿verdad? Y de repente se acaba el vino que estaban consumiendo. Entonces una de las mujeres le dice a Jesús, ¿qué hacemos? Se acabó el vino, ¿verdad? Entonces Él hace su primer milagro y dice en el versículo 11, este principio de señales, por eso hablamos de del primer milagro que Jesús hizo. Acá en la palabra dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria
y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué nos dice la palabra? Que aún sus discípulos dudaban en él, que aún sus discípulos, estando con él, tenían incertidumbre de quién era él, porque eran seres humanos como cualquiera de nosotros. Pero él hizo ese milagro para manifestar su gloria. ¿Quién es capaz de convertir un H2O en jugo de uva? Solo Dios. El segundo milagro, la alimentación de los 5,000. Vamos a irnos a Mateo 14:13. Como dice el pastor, yo soy más lenta. 14, buscando en la Biblia, 14, más lenta que multimedios. 14:13. Alimentación de los 5,000. Cuando Jesús hizo este milagro, él acababa de enterrarle a Juan el Bautista. Jesús estaba en sus días de dolor. Juan el Bautista, como ustedes saben, era muy allegado a él. Predicó las buenas nuevas antes de Jesús, como que allanó el camino para que Jesús después pueda hacer sus obras. Y él estaba en medio de ese duelo, entonces va con sus discípulos y al monte como para descansar, y ahí se le acerca a la gente y le empieza a preguntar y él empieza a predicar. Como ya anochecía, dice la palabra, los discípulos tenían que ir a sus casas, la gente tenía que ir a sus casas. Entonces los discípulos le dicen, Señor, vamos a enviarle ya a sus casas, vamos a solucionar este problema porque mira que ya anochece y después ellos van a tener hambre. Iban a cortar por lo sano los discípulos, ¿verdad? Pero Jesús no perdió la oportunidad. Le dijo, no, ¿para qué le van a echar? Déjenle, denle ustedes de comer. Y le dicen los discípulos, solo tenemos 5 panes y 2 peces, ¿cómo todas estamos 5,000? Imagínense 5,000 con tan poco pan y tan poco pez. Tenía que haber un milagro. Ahí hace Jesús su siguiente milagro. Y lo que quiero resaltar acá, en el Mateo 14:13, ¿qué nos dice? Oyendo Jesús se apartó de allí, de una barca en un lugar desierto, apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Bueno, ya les relaté todo, pero a lo que quiero llegar, Jesús estaba en su duelo, sin importar la situación en la que él estaba emocionalmente. Él sirvió a la gente, sin importar. Él dejó de lado su propia necesidad o su propia tristeza para servir a la gente. ¿Cuántos de nosotros en medio de la situación difícil estamos dispuestos a servirle a Dios a pesar de todo? Muchas veces queremos y decimos y pensamos, y me incluyo porque yo también pensaba así, cuando todos mis problemas se solucionen, ahí le voy a servir a Dios. Cuando pague toda mi cuenta, ahí le voy a servir a Dios. Cuando tenga mi auto, ahí le voy a servir a Dios. Cuando el Señor me sane, cuando mi esposo se convierta. ¿Cuántos peros tenemos muchas veces para servirle a Dios? El Señor Jesús nos demuestra aquí que a pesar de las circunstancias, Él estuvo cumpliendo su ministerio. Es más, hizo un milagro. El siguiente milagro, el tercero, Mateo 14:22. Seguido a la alimentación de los 5,000, Jesús estaba muy cansado. Entonces se fue a recostar en una barca.
Sus discípulos se suben a la barca como para descansar y Jesús se aparta y se va a recostarse. Después llega la noche y los discípulos, viene una tormenta y los discípulos le claman, ¿verdad? Entonces la barca no podía venir a la orilla, entiendo que no. Entonces a Jesús no se le ocurrió mejor idea que caminar sobre las aguas. Y los discípulos le miran y dicen, vamos a ver quién es. Entonces le dice, es Cristo. Le dice, si eres realmente el Señor, haz que yo también camine sobre las aguas, le dice uno de los discípulos, ¿verdad? Imperativo, dominante, sin pensar. Trató de caminar y se hundió. ¿Por qué? Porque dudó. ¿Cuántos de nosotros en medio de los desafíos que tenemos estamos firmes en la fe o dudamos? Te quiero decir que si dudamos nos vamos a hundir. Dios quiere que tengas fe siempre. Puede que tu milagro esté a la puerta, no te vaya a ahogar en la orilla. Puede que esté ahí cerquita. Tenés fe, no pierdas la esperanza, no pierdas tu enfoque. Va a venir el enemigo y te va a querer hacer dudar, posiblemente. Pero no pierdas la fe. El Señor quiere que camines sobre el mar y que no te hundas. La duda no viene de Dios, la duda viene del enemigo. Y Él quiere que nosotros vivamos turbados, que vivamos angustiados, preocupados por el futuro, puesto que Él nos dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados y yo los voy a hacer descansar. Él nos da su palabra y a veces nosotros elegimos lo contrario, ¿verdad? Porque nuestra humanidad sale a flote, pero el Señor quiere que nosotros dejemos de ser carnales y seamos espirituales. Y el Espíritu discierne las cosas del Espíritu. Si nosotros nos vamos a guiar por nuestra carne, no vamos a irnos lejos. El Señor quiere que nosotros entreguemos aún esas debilidades. En este tercer milagro, cuando Jesús camina en las aguas, lo que quiero recalcar es no tener miedo y no dudar. En el segundo milagro, lo que recalcamos es el servicio. Jesús, a pesar de la situación difícil en la que estaba, Él sirvió, es más, hizo milagros. El siguiente milagro, la resurrección de Lázaro. ¿Qué nos dice Juan 11:21? Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántos de nosotros le reclamamos al Señor muchas veces? Si hubiese hecho esto, si hubiese pasado esto, si hubiese sucedido esto. Marta le reclamó a Jesús. Dice en el 22, más también sé ahora en todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entender que Jesús es el único que puede saciarnos a nosotros y que puede suplir toda necesidad que nosotros podemos tener. ¿Por qué hizo el Señor este milagro? Dice también en el 45. Entonces muchos de los judíos se habían venido para acompañar a María
y vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. El milagro que Jesús hizo en la resurrección de Lázaro, dice que fue uno de los eventos donde Jesús lloró. ¿Qué quiere decir? Le quería. Pero te quiero decir hoy en esta mañana, aunque vos creas que es así, Dios nunca llega tarde. El tiempo del Señor es perfecto. Para Marta, Jesús llegó tarde y le reclamó. Pero no era tarde, era el tiempo de Dios. En la palabra dice que Él llegó después de 4 días que Lázaro murió. Ya tenía olor. Imagínense, en los tiempos antiguos no tenían lo que hoy día se le pone a una persona para que no tenga olor, qué sé yo. Hacía un calor, me imagino. 4 días después, evidentemente, y con razón le reclamó a Jesús. Pero para ella era tarde. Pero para el Señor no. Así es que te quiero animar en esta mañana, iglesia. Si tenés alguna situación difícil, algo que le estás pidiendo al Señor, espera en Él. Nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Nuestra manera no es la manera de Dios. Él nunca llega tarde. Decile a la persona que está a tu lado, Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Te animo a tu fe, a que sigas creyendo en el Señor. El siguiente milagro, Jesús sanó al siervo del centurión. ¿Qué nos dice Lucas 7:1? Lucas 7:1. El 6 vamos a leer. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, pero lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo la autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo, a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y hace. Al oír esto Jesús se maravilló y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El centurión le dice: no soy digno de que entre en mi casa. Decí nomás la palabra y mi siervo va a sanar. ¿Cuántos de nosotros tiene la suficiente humildad delante del Señor para pedirle algo? Él era, me imagino, habrá sido, no sé, el presidente de la República, poniendo un papel actual. ¿Quién era él para pedirle algo? Era una autoridad del momento, pero con sus palabras conmovió el corazón de Jesús, porque Jesús se dio cuenta que tenía humildad. En otras palabras le dice el centurión: soy autoridad, pero acá vale lo que vos decís. ¿Y cuántos de nosotros dejamos lo que tenemos que dejar para reconocer que Dios debe ser Dios en nuestras vidas? El último, los 10 leprosos, Lucas 17. Estamos ahí en ese libro nomás. Lucas 17:11. Los 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces unos de ellos, viendo
que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Mas hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y dijo: levántate, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos de nosotros le damos gracias a Dios? Damos gracias a Dios cuando hace algo a favor de nosotros. Pero quiero ir a un nivel más contigo. ¿Cuánto le damos gracias a Dios aun cuando no nos da lo que pedimos? Ese es un nivel 007, ¿sí? Ese es un nivel de fe. Darle gracias a Dios cuando tenemos todo y cuando Él es fiel con nosotros y nos da y concede y estamos plenos con Él, es fácil. Pero cuando aún no nos da, ese es el nivel al cual Dios quiere que nosotros lleguemos. Y quiero darte 4 versículos. El primero: agradecer a Dios en medio de la situación. Puede que estés pasando una situación difícil. No sé qué puede ser. Puede ser en tu familia, puede ser en tu economía, puede ser en tu matrimonio, puede ser una persona enferma, puede ser un familiar con adicciones, puede ser tu esposo inconverso, puede ser tu esposa inconversa, puede ser tu hijo inconverso, puede ser que necesitas una movilidad y Dios no te está proveyendo todavía, necesitas una casa. No sé qué puede ser, sanidad de tu cuerpo. Dale gracias a Dios. Gotea nuestra casa cuando llueve. Dale gracias a Dios. A veces queremos decir: ay, ¿por qué? Yo tengo que pasar esto. Dale gracias a Dios, porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos agradecidos, aun cuando las cosas no son como quisiéramos. ¿Qué dice Salmo 104? Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Me encantó hoy el Galileo. Habla de los nombres de Jesús. ¿Cuántos de nosotros le damos el lugar al Señor alabándole en medio de las situaciones? Gracias, Señor, porque hoy no tengo esto, pero te doy gracias porque sé que vos vas a hacer. Eso es lo que le agrada a Dios. Dice un dicho: alabanza en vez de queja avanza. ¿Sí? Muchas veces nos quejamos y no le alabamos al Señor. Cambiar. Gracias, Señor, por este plato de comida. Gracias, Señor, por bendecir las manos que hicieron este alimento. Y después, ay, locro y otra vez, puchero y otra vez, verdura y otra vez. Si vos le das gracias al Señor, no vaya a anular tu oración maldiciendo. Porque le estamos dando gracias a Dios, estamos bendiciendo y al segundo maldecimos. Estamos haciendo una oración contraria. Si vas a bendecir, bendecí bien. No bendiga y después maldecís. Como que somos crédulos y después el segundo nos volvemos incrédulos. Y esa es una disciplina que todos tenemos que tener, porque es fácil y nos sale fácil. ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Decime en la lucha. No, en la lucha. ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. En la lucha. En la lucha, me dice. ¿Qué es lo que yo estoy declarando ahí?
¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. En la lucha de victoria en victoria. Bueno, la idea es que ella diga de victoria en victoria. ¿Cómo está en la lucha? ¿Cómo está de victoria en victoria? Aunque no estés de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no sea así, de victoria en victoria. ¿Cómo está? Bendecido. El pastor me contó una vez, esta parte corta nomás, ¿cómo se llama? Marcelo, porque si el pastor sabe que conté, corta nomás tu grabación. Se estaba quejando él, veníamos a la iglesia, ya no me acuerdo ni por qué, ¿verdad? Y no sé qué cosa estaba diciendo. Nos bajamos del auto, estacionamos ahí, nos bajamos y viene un muchacho que ahora no está, por eso no me cuento también, y le dice, camina frente de nosotros. Y el pastor le mira así, ¿verdad? Y realmente su jean no tenía marca. O sea, no sabemos qué marca de jean era, ¿verdad? Y tan humilde el muchacho, tan sencillo, que te hace luego bajar de tu arazamata, ¿verdad? Y le dice, el pastor le dice, ¿cómo está fulano? Que Dios te bendiga, le dijo. Le dice, de victoria en victoria, bendecido pastor. Le dijo, ¿verdad? Y ahí me dice el pastor, el Señor me dio un please. Y ahí ya me callé, dice, ¿verdad? Dios nos habla a través de las personas, a través de la gente. A veces nos quejamos por cosas intrascendentes. Aprendamos a agradecer, agradecidos con Dios. Aprendamos a hablar bien. Aprendamos a desatar bendición para otra persona en nuestro ambiente, en nuestra casa. Si la situación está adversa, bendecí, pone alabanza, canta himnos, dale gracias a Dios, orale. Entregate en fe, porque eso le agrada a Dios. Si la cosa está difícil y todo el día peleamos y todo el día reñimos, orá. Alguien tiene que ser más espiritual, alguien tiene que ser más sensato. Orá, hay cosas que se vencen en lo espiritual. No ganamos la guerra tratando de tener razón. No ganamos. Por eso con el pastor a veces no hablamos de algunas cosas, porque nadie gana. Entonces ya cada uno cede nomás y seguimos, ¿verdad? Porque somos diferentes. Discutimos de balde. No llegamos a ningún acuerdo. Orá. Si es que vos estás en razón, el Señor le va a hacer entender a tu esposo. Si vos estás en razón, el Señor le va a hacer entender a tu esposa. Dejémosle a Dios ser Dios. Muchas veces queremos solucionar con nuestras fuerzas y nos quejamos y no le damos gracias a Dios. El siguiente versículo, Colosenses 3:17, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Dando gracias. El siguiente, no sé cuál era el 3. Den gracias a Dios en toda situación. Decir al que está a tu lado, dale gracias a Dios en toda situación. Porque esta es la voluntad, esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Dar gracia en todo. No es cuando todo está bien. No es si me da algo o aunque no te dé, dar gracias. El último versículo, que ofrezcan sacrificios de gratitud y júbilos, proclamen sus obras. ¿Es un sacrificio? Es una decisión. ¿Es un sacrificio? Es una disciplina que tengo que tener como hijo de Dios. Darle gracias al Señor por todo y en todo, para que la atmósfera pueda cambiar, para que el milagro de Jesús pueda ocurrir en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu economía, en tus necesidades. Que tu fe no sea inestable, que tu fe sea firme, no dudando.
Ya vimos, no te ahogues en el mar. Queremos caminar sobre el mar, pero dudamos. Entonces nos ahogamos. No somos agradecidos, no le servimos a Dios en medio de las situaciones difíciles. Ahí cuando es más difícil la situación, ahí servirle a Dios. Ahí venía tu célula, está tu líder esperando, preparó la palabra para darte. Vení, recibí, sé lo suficiente humilde, reconociendo que necesitamos de Dios. Y todos somos instrumentos del Señor. Ser lo suficientemente también compasivos con los demás. Porque Jesús dice que Él se compadeció de los que tenían hambre. Por eso de los 5 panes y 2 peces hizo un milagro. Él se compadeció de la mujer con flujo de sangre. Y dice la mujer con flujo de sangre, si tan solo tocare su manto. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a tan solo tratar de alcanzar el manto de Jesús para recibir nuestro milagro? Cuando Jesús llegó a la casa, estaba Marta y María. Y Marta lavando los cubiertos, Marta limpiando la casa. María trajo su mejor perfume, que no sé cuánto costaba, y derramó a los pies de Jesús. ¿Cuántos de nosotros dejamos los afanes de la vida para concentrarnos en Jesús? Para deleitarnos en su presencia. Iglesia, menos de Marta y más de María. Menos afán y más comunión con el Señor. Todos queremos que alguien ore por nosotros. Yo quiero que oren por mí también. Todos queremos. Ese es el camino más fácil. Cada uno de nosotros buscarle al Señor, entregarle, y te aseguro que Él va a obrar si tu fe está firme. Obró en mi vida, obró en la vida de muchas personas. ¿Cuánto aquí tiene para contar un milagro que Dios hizo en su vida? Algo, milagro, algo que Dios hizo. 2 palabras. ¿Quién? ¿Puedo pasearme, verdad? Ponete de pie. Puedo glorificar que mi oración, mi ayuno y mi dedicación a Dios pudimos lograr millones y millones, y es la segunda cirugía que mi hijo va a tener, cosa que nosotros salía de nuestras manos, pero Dios dio el dinero que faltaba. Amén. Y aún sin dinero puede sanar. Y aún sin cirugía Él puede sanar. Una persona más, una última persona que Dios hizo algo, algún milagro. A ver. Mi sobrino, cuando tenía 5 años, entró en terapia. La pastora sabe, el pastor también. Le contamos el testimonio. No sabían el diagnóstico, prácticamente no había sanidad, pero Dios obró. Muchos hermanos oraron y él se levantó. Hoy tiene 17 años y él contó que le vio a Jesús ahí en terapia. Y era la oración que habíamos hecho con mi mamá el día que entró en la terapia. Y él tenía 5 años. Eso fue su testimonio al despertarse. Y hermana, jalo con la palabra del Señor. Yo voy a contar de hace mucho mi milagro. Primero, mucho tengo, pero ese voy a contar. Ese milagro al instante que me hizo el Señor. Estaba embarazada, el varón que tenía. Y yo no podía tener, porque a los 2 años me embaracé otra vez, porque antes tuve placenta desprendida. Y yo me fui en el hospital para tener otra vez en cesárea, porque yo era hipertensa al instante. Y entonces me fui, hace 32 años voy a contar, y me fui en el hospital un sábado
Y me fue en el hospital, me dijo, me limpió todo, me puso todo ya enema, no tenía que comer nada, ya tuve ya seña. Y bueno, me fui. Al día siguiente no tuve todavía mi hijo, porque no sentía más nada. Y entonces le pregunté a la doctora, ¿cuándo voy a tener hijos, doctora? Le dije, mañana recién va a decir. Y yo quería demasiado, tenía hambre. Y me fui y miraba a toda la gente ahí en kilómetro 5, el hospital. Y después ahí me vine ahora, Señor Jesús, ya quiero tener mi hijo. Demasiado hambre tengo, Señor, ayúdame, Jesús. Y al instante, hermana, ya tuve ya mi hijo, para la gloria de Dios. Y se asustaron todos los doctores. Este es un milagro, dijo. Y ese es para la gloria de Dios, hermana. Gloria a Dios. Amén. Estos milagros son contados para que el que no cree, crea en el Señor. Si me puede ayudar la persona en el teclado, nos ponemos en pie. Gracias, Padre, porque hoy en esta mañana hemos aprendido más de ti, de tus milagros, Señor. Queremos salir de aquí, de este lugar edificado, Señor. Queremos salir de este lugar, Padre, con una mente diferente, con un actuar diferente, con un proceder diferente, Señor. Queremos ser más espirituales, Señor. Queremos empezar a declarar, Señor, en fe las cosas que no vemos, Señor, porque de eso se trata la fe, Señor. ¿Qué dice Hebreos 11? 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En esta mañana, que Dios pueda poner esa medida de fe en tu corazón. Que el Señor pueda animar tu vida en esta mañana. Si estás desanimado, si estás con depresión, si estás triste en esta mañana, viniste aquí en la iglesia triste, en el nombre de Jesús, entregale al Señor. Que el Señor lleve toda tu tristeza en esta mañana, que lleve toda tu angustia en esta mañana, que lleve todo dolor que hay en tu corazón. Podés estar pensando que hay una injusticia, que te rodea la injusticia y te persigue la injusticia. Te quiero decir en esta mañana que Jehová de los ejércitos es tu justicia. Él pelea por vos, Él pelea tu causa. Él es Jehová Nisi, nuestra bandera. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Cree en el Señor, mantenete firme en la fe, no te ahogues, no te hundas, no dudes, no tengas temor. Echamos fuera todo temor, echamos fuera toda incredulidad, echamos fuera todo lo que no viene del Señor. En el nombre de Jesús, esa tristeza se va de tu corazón en el nombre de Jesús. Esa necesidad que estás teniendo en esta mañana, porque posiblemente tu heladera está vacía. No es Dios aquel que proveyó para tu heladera, no va a proveer también los alimentos para que puedas cargar, no va a proveer también para que puedas pagar tu luz, para que puedas hacer esa inversión que quieres hacer. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, Él es el mismo de siempre. Y Él está contigo, y Él está al lado tuyo. Padre, te entregamos toda situación adversa de tu iglesia en el nombre de Jesús. Todo
Todos tus milagros escritos en la Biblia son para que nosotros creamos, Señor. Y el libro de los Hechos no se terminó de escribir. El libro de los Hechos continuamos escribiendo nosotros, Señor. Porque así como hubieron hombres de fe, como cita tu palabra, en tiempos antiguos, aquí están, Señor, los hombres de fe de estos tiempos. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te alabamos y bendecimos, Padre. Te entregamos, Señor, toda carga, todo peso. Nos despojamos en esta mañana de todo peso, Señor. De todo peso que nos asedia, Señor, para poder seguir la carrera y para poder seguir la carrera legítimamente, Señor. En el nombre de Jesús, para poder obtener el día de mañana esa corona, ese cielo nuevo y esa tierra nueva que tú tienes para nosotros, para que algún día cuando nos encontremos contigo podamos ser aceptos por ti, Señor, podamos entrar en el gozo del Señor y tú no digas por nosotros que no nos conoces, Señor. En el nombre de Jesús, siguiendo en un mismo espíritu, vamos a participar de la cena del Señor.